Cuando Alejandro Almazán y Daniel Arrea, a Emiliano, bueno, hasta ahora platico con él, pero me cayó muy bien, debo confesar. Bueno, entonces, bueno, resulta que yo dije, sí, va, que puedo escribir. La verdad es que no quería escribir tampoco mi historia, porque pues cuando llego aquí a la Ciudad de México, sí, bueno, en la crónica cuento algo un poco de lo que sucede en Culiacán. Resulta que desde el año pasado empezó una nueva guerra, una guerra que nunca se ha ido, ¿no?, entre los grupos criminales, y que también digamos que no tenemos que eximir por ese motivo al Estado mexicano. Yo no soy de los que creen que si hay una guerra de cárteles, que digan las autoridades que son pleitos entre ellos. No, es pleito con la sociedad, no es un pleito entre cárteles, es un pleito que nos afecta a todos y que el Estado es responsable de esa violencia, ¿no? No hay que olvidarnos nunca que es el Estado, ¿no? El Estado es el responsable, el que no asume su responsabilidad. Entonces, cuando estaba esta violencia desde el año pasado, empezó a subir. De pronto, yo siempre había agradecido de alguna manera que no me molestaran, ¿no? Me gustaba hacer mi trabajo, escribir, y pocas veces me llegaron a molestar. Y sí es cierto, uno llega a normalizar tanto la violencia que ya una llamada que uno reciba para quitar una nota del portal, lo ve normal, ¿no? O para que uno abandone una cobertura, se le está dando seguimiento a un caso, y lo normaliza uno, no lo ve como una especie de censura. Incluso hasta sufre el síndrome de Estocolmo en el asunto de que uno dice, mira, pues qué chilo, ¿no?, que me están diciendo de buena manera que ya no publique cierto tipo de información. Obviamente eso lo apoya el Estado, pues, y no son los delincuentes solos los que actúan, lo hacen en complicidad con el Estado. De alguna manera, a partir de este año, febrero, se desató el infierno en Culiacán, y yo sí llegué a sentirme atrapado entre este pleito, porque uno como periodista, sobre todo como periodista que trabaja el tema del narcotráfico, el tema de la violencia, que quiere informar, quiere saber, quiere buscar información, quiénes son, darles nombres y rostros a la gente que está haciendo daño. Pues entonces uno empieza a conocer muchas cosas y empieza a conocer mucha gente, y empieza uno sin querer a quedar en medio de este tipo de pelea. El cártel de Sinaloa nunca había molestado a los periodistas hasta este año. Sí, había habido intimidaciones, les digo, y lo están viendo, ¿no? Lo estoy normalizando, ¿no? Nunca había habido molestias. Sí las había visto, pero uno lo normalizaba. Hasta este año que empezó de nuevo, recrudeció la violencia, y es cuando ya sentí que mi vida estaba en riesgo. Y de alguna manera por eso escribí la historia que cuento. Empiezo hablando de un encuentro que sostuve con Javier Valdés, que era mi colega, fui compañero de él, fue mi jefe, en parte mi jefe cuando trabajé en el semanario Río 12. Cuando lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo muy bien, y le conté todo lo que estaba pasando yo en ese momento, que también Río 12 ya había tenido algunas amenazas, pero él nunca me las dijo. Él me dijo que estaba bien, y él me dijo, ¿sabes qué, vato? Tienes que irte de Sinaloa, me dijo. Aquí ya no hay nada que hacer. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a ir? No tengo trabajo, no tengo dinero. Y él obviamente sí digamos que me fue muy difícil escribirlo, porque yo me sentí culpable de irme de Sinaloa. Me sentí muy culpable porque no me quedé con todos mis colegas a las manifestaciones, a luchar porque se haga justicia, y me sentía totalmente pues cobarde, la verdad, porque yo me había puesto a salvo, porque sentía que estaba dejando una lucha que yo sé que él no la estaba dejando, por eso no se salió él, a pesar de que también le estaban diciendo que se saliera, él no se salió. Yo sí abandoné el periódico,
Yo sí renuncié al periodismo, incluso desde marzo dije yo ya voy a dejar de ser periodista, ya no voy a escribir. Yo sentí literal que habían arrojado una especie de granada a la trinchera que teníamos como medio y que nos habían deshecho, ¿no? Y me sentía mal y yo decía, está bien, les voy a dar ese lujo a esta gente que está haciendo tanto daño a la sociedad, y le dije, le voy a dar el lujo de sentirme derrotado, ¿no? Recuerdo que eran días muy difíciles para mí porque recuerdo la crónica del compañero, el colega de Coatzacoalcos, que viene en el libro. Pues yo también me tenía que sentir ebrio, ¿no? Tenía que emborracharme para poder evadir la fuga de la realidad, ese sentir de que sentirme perseguido. Yo nunca sé y nunca lo voy a saber si realmente fui perseguido o no, pero no me quise arriesgar y yo sí salí un tiempo en abril. Y cuando regreso, recuerdo que Javier me regaña, ¿no? Entonces me dice, ¿qué chingado estás haciendo aquí, no? Y ya le dije, no, ya todo pasó, se va a calmar, le dije. Y bueno, 15 días después pasa lo de su asesinato. No murió, no, fue asesinado, ¿no? Es decir, no hay que olvidar que hay un crimen artero detrás de eso. Entonces, hay que, digamos, que a partir de ahí yo quise renunciar al periodismo también, pero este texto de alguna manera fue como mi terapia. Cuando llegué sí me decía, no, pues que vete con un psicólogo, toma terapia, pero yo la verdad es que soy muy renegado y nunca me gusta ir a los psicólogos y ni siquiera al médico me gusta ir. Entonces, recuerdo que yo decía, sí, bueno, pues sí, siempre me pasaban muchos números de psicólogos, pero nunca quise ir a uno. Y este texto de alguna manera fue contar un trozo nada más, ¿no? Porque no se puede contar toda la realidad, porque siempre vivimos contando nada más versiones y versiones y versiones, y creo que me sirvió de alguna manera para escribir este texto, para salir un poco, porque yo sí sentí, pues digamos que cada vez que viviendo solo en un departamento aislado, sí le pega a uno la soledad, la distancia de la familia, y pues no quiere hablar sencillamente. Creo que sí, ya había contado, sí, quizás en corto, muchas cosas a algunas amistades, pero solamente hasta este texto me animé a escribir un poco más. Y pues nada, creo que la situación que está viviendo el periodismo en México es de una situación de tragedia, pero también de esperanza, ¿no? Hay mucha tragedia, hay mucho dolor. Yo siempre recuerdo a Alfredo Jiménez Mota, y si por algo insistí en el periodismo, fue por la historia de Alfredo Jiménez Mota, que yo no lo conocí, pero conviví mucho con amigos de él en Culiacán, y por lo tanto logré conocer tanto la historia de Alfredo que en 2013 dije, pues tengo que ir a conocer a sus papás. Y la verdad es que cuando siempre tengo algo muy presente, cuando en la plática con el padre de Alfredo, don José Alfredo Jiménez, recuerdo cuando me despido de él en Empalme, Sonora, un día de abril, después de celebrar, bueno, de conmemorar, mejor dicho, otro aniversario de Alfredo, me dijo, muchacho, me dijo, por favor, no hagas lo mismo que Alfredo. No me gustaría enterarme aquí en mi pueblo que te pasó algo, y voy a estar pendiente de ustedes, me dijo. Y no creas que no se me olvida que Alfredo tiene muchos amigos en Sinaloa, y yo ya no pido justicia para él, me dice, y ya sé que no va a haber justicia, ya sé que sí lo quiero encontrar, quiero encontrar sus restos, pero yo lo que lleva este mensaje ya con tus amigos en Sinaloa, no se olviden de Alfredo. El día en que se olviden de Alfredo es cuando yo ya fracasé, me dijo. Y yo siempre lo recuerdo y siempre trato de sacar a colación a Alfredo. Lo hacemos con otros colegas también, Javier y eso.
y hay que tenerlo siempre presentes porque esa es va a ser la persistencia y eso es lo que me hizo a mí, está haciendo a mí eventualmente regresar al periodismo, ¿no? Porque Alfredo siempre decía que si a él lo mataban no quería que nadie renunciara al periodismo, entonces creo que ese tipo de ejemplos de vida que desgraciadamente se paga con la muerte es lo que a muchos nos mantiene en vida. Y sí, yo también le escondía los periódicos a mi mamá para que no leyera. Muchas gracias. Pues, bueno, igual